división de su historia. La ciudad entera se levanta con la ilusión de disfrutar con el ascenso de su Cádiz a primera. Basta un empate para conseguirlo y no se contempla que esto no vaya a ocurrir. Hablamos del famoso Cádiz del grupo quinto de segunda división que se enfrentaba en la última jornada al Murcia Fútbol Club. El equipo murciano vence ante la sorpresa de todos por 0-2 y son ellos los que consiguen ascender a primera división cuando nadie contaba con que esto fuera así. El Cádiz Club de Fútbol se queda en segunda división, algo en principio que debía ser muy meritorio, pero que después de haber estado tan cerca del ascenso, sabe a poco. El primer ascenso a la máxima categoría tuvo que esperar la friolera de 37 años para producirse. Este es el prólogo, pero también voy a poner de mi parte, porque hay un dicho que dice, y estamos hablando del lenguaje, donde las dan, las toman. Y esto quiere decir que nosotros, después de ese primer ascenso de la temporada 76-77, tuvimos la posibilidad de devolverle la moneda a otro equipo cercano a Murcia, concretamente al Elche, en ese ascenso del año de la temporada 80-81, donde también un grupo de jugadores, podemos decir más que jugadores, un grupo de amigos, uno de la barriada de La Paz, otro de la barriada de la Becrem, otro de Puntale, otro del barrio La Viña, otro de Chiclana, otro de San Fernando, Llano. Se formó un grupo, normalmente esto pasa cuando los equipos no tienen mucho dinero, normalmente recurrían en aquella época a la cantera. Cuando había dinero venían jugadores de todos lados. Y los únicos que estábamos de fuera éramos Jorge Dos Santos, que en paz descanse, y que era paraguayo, y yo que era argentino. Pero era un paraguayo gaditanizado y un argentino gaditanizado. Y en ese momento fuimos a Elche, había 65.000 personas en la cancha. El Elche, con un empate, igual que ocurría con el Cádiz en su momento, ascendía a primera división. Y fuimos ahí, ese grupo de chicos, de amigos, a competir con la élite y conseguimos ganar por 2-1, 1-2 que se dice aquí. En Argentina se dice 2-1, jueves de local o jueves de visitante. Y la historia y el karma se dio vuelta y afortunadamente pudimos tener nuestros nombres escritos con letras de oro en la historia de este club. Permítanme que eso fuera pero me parecía interesante porque fue una anécdota creo que bastante buena. Hoy estamos aquí reunidos para este tema de la lengua española, indiscutiblemente. Yo como argentino tengo ese deje, porque aparte de la lengua después está el acento que tiene cada uno, porque una cosa es lo que decís y otra cosa es cómo lo decís. Y estoy rodeado de 4 personas, porque claro, los anteriores ponentes nos han dejado sin recursos a nosotros, y han hablado de todo ya. Entonces tenemos que hacer algo diferente y como muchos de los que han hablado con muchísima propiedad, hemos ido rescatando cositas, aquí tenemos nosotros la posibilidad de hablar en base a la experiencia y eso vamos a tratar porque tenemos un cartel de auténtico lujo, como bien decía don Alfredo Relaño, el cartel, modestia aparte, es de lujo y aquí estamos para ello. Paso a presentarlos, aunque ninguno de ellos hace falta presentación, pero de izquierda a derecha, don Pedro Jaro Reguera. Pedro llegó aquí con los regueros. Era para... Está bien, regadío. Con Pedro tuvimos la oportunidad de convivir, decimos, desde el año... Fue el 81-82 que viniste. 82-83. Justamente cuando vino con Mágico González, Ivona Muchastegui, pero ahora... No sé si se dio el volumen. Tenías 19 años y bueno, después de Pedro, creo que gran parte de la formación la tuvo aquí porque coincidió incluso con técnicos de gran valía y yo creo que uno que lo tendrá también él en su mente, que fue otro entrenador y persona espectacular como fue Víctor Espárrago Videla,
Con Pedro Jaro se consiguió en la temporada 87-88 quedar 12º para el Cádiz Club de Fútbol, quedar 12º en la primera división del fútbol español. Eso era ser campeón de Champions League. Así que Pedro, a partir de ahí, se fue al Málaga. Después del Málaga tuvo en otro equipo, Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, donde hizo una temporada fantástica. Luego el Real Madrid. Posteriormente, como entrenador de portero, he estado involucrado en varios equipos, pero creo que su experiencia más enriquecedora puede haberse dado justamente en un país que ahora mismo está en boca de todo el mundo, como es Ucrania, y donde Pedro hizo las cosas muy bien, incluso llegó a estar en la selección nacional ucraniana con Shevchenko, y ya digo, es impresionante el currículum de Pedro. De Antonio Jesús López Nieto, ¿qué voy a decir? Un árbitro que, tal con la que está cayendo ahora, realmente es un árbitro con que el Cádiz no tuvo nunca ningún problema. Una cuestión es que no nos pitó nunca. Claro, él es andaluz y no puede pitarnos andaluz, pero ni siquiera nos pudo pitar en un trofeo Carranza con Chirino de segundo, ya que el Cádiz no había llegado a la final y vos pitaste la final, entonces... Pero realmente... En 3 ocasiones no llegó nunca. No llegó nunca, ¿no? En 3 ocasiones pité la final aquí en el Carranza. Por eso te quieren tanto aquí en Cádiz. Antonio Jesús ha sido un árbitro ejemplar. En más de 5 temporadas fue considerado el mejor árbitro de España. En aquellos momentos, yo digo ahora con toda la tecnología que hay, ¿qué harían estos árbitros para pitar como los antiguos? Porque ahora tienen todas las tecnologías y parece que los errores son mayores. Ya entraremos en materia, pero quiero felicitar esa integridad que ahora se está poniendo se está cuestionando con el tema de Enrique Negreira y otros árbitros. Todo lo contrario ocurrió porque también conocemos de primera mano por otro integrante de ese cuerpo arbitral, de ese trío arbitral. Ahora hablan cuarteto arbitral y pronto van a ver una orquesta arbitral, que ocurrió, un hecho que ocurrió en Rusia, no sé si en Moscú. Ucrania. Ah, en Ucrania también. Donde te encontraste con un abrigo de bisón. Y algo más. Y algo más, ¿no? Ya lo contará. No me lo creo, en Ucrania no pasa eso. Y la prueba de su honradez es que en primer momento, desde el minuto 1, dio parte al comité de árbitros, bueno, a las personas responsables en esto, y bueno, y fue un hecho. Aparte, jugársela ahí, en un territorio hostil, era bastante complicado. A mi derecha está Dani Huiza. Dani, yo tuve la suerte también de cuando estaba en el Jerez Deportivo, él estaba en La Granja, con Pepe Ramírez Salado, te llevó al Jerez, ¿puede ser algo así? En el año 87, 97, 98. No estoy tan viejo todavía, ¿eh? Sí. Como esta gente. Dani Huiza, claro, yo tengo que presentar y me dicen, bueno, me busco historia, la de Antonio Jesús, la de Pedro no me hacía falta mucho. Y claro, voy a sacar en Wikipedia a Dani Huiza. Y me empiezan a salir páginas, 9 páginas de tu trayectoria, Dani. Pues claro. Y se han quedado cortos, ¿verdad? La primera que te sale es campeón de Europa, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Ah, vale. Que metiste campeón de Europa, metiste 4 goles, 2 goles en una Eurocopa, después en una Copa Conferencia también, o sea que... Bueno, Dani es un chico espectacular, una persona, como lo ven, sencilla, bueno, tiene su peculiaridad, aparte un chico que tiene mucha empatía y que es muy importante para esto también de la lengua, empatizar, porque empatizando a través del lenguaje queda muchísimo mejor. Y bueno, no es el último porque con Pepe es el primero. Con Pepe hace 44 años nada más que nos conocemos. O sea que cuando yo llegué aquí a España en el 78, ya te digo, tuve la gran suerte de... Yo creí que hablaba español, pero cuando llego a Cádiz no atajaba nada, como dicen, ¿no? O sea, claro, todo me se decía, pero... Te van a regañar, atajabas. ¿Eh? No atajabas, no comprendías, ¿no? Claro, bueno, pero es el modismo, por eso yo tampoco atajaba. Pero lo mío era más, lo mío era más específico, ¿no?
Aparte, bueno, y realmente con ello me enseñaron a convivir con la gente de Cádiz. Claro, aquí en los carnavales todo el mundo se reía de las chirigotas, era un poquito más seria las comparsas, los cuartetos eran también más de cachondeo. Y yo no, la verdad, no, digo, ¿de qué se ríen toda esta gente? Porque claro, no entendía las palabras, claro, no entendía lo que querían decir, porque aquí nosotros utilizamos otras palabras diferentes. Aquí decía, voy al butterclass, nosotros decíamos, voy al baño. O sea, no. Y así, y con Pepe, que es un gadita de Cádiz, ¿eh? Aunque después te viniste aquí te hiciste beduino, ¿no? Y ahora chiclanero. No, yo soy beduino. Yo soy beduino. Los gaditas son los que nacen de la puerta de tierra para el casco antiguo. Eso es. Y los beduinos somos los que hemos nacido cerca del cementerio, ¿no? Así que con Pepe hemos tenido también, infinidad de cosas, porque también nos encontramos en un sitio que muchas veces te forma como persona. Yo he dicho que aquí en Cádiz me sirvió para llegar a mi carrera futbolística en plenitud y de vivir una vida muy agradable en compañía de todos los gaditanos. Y claro, y ellos me enseñaron lo que era la idiosincrasia del pueblo gaditano. Y ahí estaba yo con Luque en la calle Paraguay 7, que Qué peligro. se le cayó a Mamen, la madre de Luque, la casa encima. Lo cruzaron a Paraguay 4, se le cayó la casa encima también, y al final fue a terminar viviendo al lado del Feli, en el estanco, ahí en el pleno barrio de La Viña. Con esto quiero contextualizar que estamos en un momento bonito, porque todas estas cosas me han hecho conocer el Cádiz, la forma de hablar de Cádiz, y el acento argentino, cuando el idioma tiene que ser algo que genere empatía, y a mí me la generó de un primer momento. Para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es lo que han hecho cada uno con estos gentilicios, porque la forma de hablar la escuchamos también en varios temas, que es en el lenguaje futbolístico, y por eso aquí antes han hablado personas que han visto el fútbol desde una tribuna, los presidentes, periodistas, pero nosotros podemos hablar de lo que pasa dentro, y dentro del campo suceden cosas que se hablan, como ser yo la primera anécdota para romper el hielo, la voy a contar yo, y a partir de ahí hablamos. Yo llego en el año 78, estaba Roque Olsen de entrenador, un entrenador argentino, pero que era también de carácter alemán, había jugado en el Real Madrid con Alfredo Di Stéfano, con Manolín Bueno, con Gento. Y claro, entrenábamos siempre aquí. El campo no estaba como está ahora, era bastante diferente. Y íbamos con la pelota corriendo, y entonces para que yo me diera más prisa, me dice, venga, Hugo, venga. Y claro, me dice, venga, yo me vuelvo y me voy para él. Me dice, no, para más rápido. O sea, lo que me estaba diciendo con una palabra es que corriera más rápido, y yo le entendí, la palabra venga es volver. Entonces, muchas veces una misma palabra tiene diferentes significados. Y con ello quería empezar también porque Pepe Mejía, para mí el mejor jugador en la historia del Cádiz Club de Fútbol, y lo digo siempre, desde que yo llegué aquí en el 78, también tiene un carácter muy especial. Él es el típico gadita, aunque él no diga, él es gadita. Y Pepe, me gustaría saber también un poco cuando tuviste que marcharte de Cádiz, porque el gaditano es muy arraigado a lo suyo, es complicado, y sobre todo en aquellas épocas, que un gaditano saliera, porque aquí también está Paco Baena, que se fue al Atlético de Madrid, lo compró el Atlético de Madrid en el 76, 77, 74. Claro, y estaba loco por volver para Cádiz. O sea, dejó el Alavés, que le pagaba más dinero, para volver al Cádiz. Perdonó todo el dinero, un poco para volver a su sitio. Pepe, en Zaragoza, siempre se lesionaba en una época del año. ¿Cuál era? Carnaval. Carnaval. Pepe, ¿cómo fue tu salida del Cádiz y tu adaptación a Zaragoza? Los maños no son muy diferentes, pero seguramente tenían otra forma de hablar, de expresarse. Sí, bueno, la verdad que
que estaba deseando salir, ¿no? Salir porque estaba un poquito cansado de luchar por una permanencia, de luchar por un ascenso. Quería un poquito de estabilidad y encima con la vertiente de que podía jugar la Recopa con el Zaragoza, ¿no? Entonces la verdad que después de 9 temporadas en el Cádiz, pues necesitaba ese, digamos, estímulo de volver a reencontrarme con saber quién era yo realmente dentro del fútbol. Y la verdad que aquí yo estaba súper valorado, estaba muy bien, muy contento. Era de los jugadores que metían muy buenos goles, tenían buen cambio de ritmo, ponían muchos goles. Pero realmente, hasta que no me retiraron, realmente no me han valorado. Y yo eso sí lo considero así, ¿no? Hoy, gracias a Dios, pues bueno, me siento bastante valorado por mi gente y sobre todo por la junta directiva que última de los últimos años, que bueno, tengo hasta mi puerta, que no me han dado la llave, pero bueno, tengo ya mi puerta ahí. Lo que sí era complicado, ¿no? Porque un equipo que queda campeón de la Copa del Rey va a jugar la Recopa y tenía ya un equipo 11 fijo, ¿no? Entonces llegar tú allí como nuevo, 9 temporadas en un equipo fijo, pero además técnicamente bueno, muy buen jugador, pero tienes que abrirte el paso. A nosotros los andaluces normalmente nos toman de cachondos mentales, que nada más que nos lo tomamos a cachondeo. No miran la profesionalidad. Entonces nosotros podemos ser muy alegres, pero a la misma vez responsables. Y yo creo que en ese sentido lo hemos demostrado, ¿no, Dani? Somos unos cachondos mentales, pero después a la hora de trabajar somos los mejores, ¿no? Sí, pero en cachondeo también. Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, todo es compatible. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los entrenadores por ahí, por el norte, pues son muy serios, no cante, y yo me decía no cantaba, me sacaba el banquillo, pues yo me ponía a cantar por Antonio Molina. Y entonces se jodía más todavía. Entonces, bueno, la verdad que era complicado. Lo que pasa es que después en el campo, pues nosotros nos transformamos, demostramos lo que sabíamos hacer y en líneas generales, pues la verdad que nos daban nuestro valor. Pero era un poquito complicado. Después, la suerte que tenía, que cuando yo salgo después de 9 temporadas, pues me encuentro allí a Cedrún, me encuentro a Casajú, aunque son uno vasco y el otro maño, pero ya habían estado un año aquí, nosotros los habíamos vinculado con el Carnaval de Cádiz y lo habíamos disfrazado de todo, como era grande ese con 2 metros, pues figúrate. Y la verdad que te abren las puertas, pero era muy complicado, no te encontraba a gusto, ¿no? Del todo, ¿no? Y entonces, bueno, salí al campo, hacía mi trabajo, la gente gritando mi nombre, y entonces, bueno, al final lo que demuestra la profesionalidad del andaluz, que también valemos para eso. Y la verdad que era muy complicado. No echas en falta tu casa, porque entonces, bueno, estaba el Carnaval de Cádiz, lo echaban por todos los canales de televisión, y aparte, lo que dice Hugo, es verdad. De Iba a Breva, pues cuando estaba un poquito amargado, pues te cogí y te venías para acá de vuelta, estaba lesionado del tobillo, cualquier cosa, y te venía al carnaval, ¿no? Estaba Rovira. Tenía Rovira, el mejor masajista del mundo. Hubo un caso muy jodido porque fue contra la Roma, jugábamos un partido el domingo y el miércoles con la Roma y tenía el tobillo fastidiado. Y cogí el lunes, me vine en el avión y el martes estuve de vuelta y jugué el miércoles. Y tiré el penalti y marqué el penalti con el tobillo chungo. Y la verdad que para mí era fundamental. A mí los médicos de por ahí no me gustaban los fisios. Entonces, bueno, la verdad que nosotros nos gusta más el tema de brujerío y los masajistas antiguos, ¿no? Pero la verdad que era muy complicado. Allí montaron la Feria de Sevilla, fueron tantas cosas que al final te transforma, ¿no? Pero lo que sí deja, digamos, por encima de todo es la profesionalidad de uno, que al final tú puedes ser muy alegre, pero en el fondo tienes que tener consciente de que dentro del fútbol todo es válido. Peculiaridad también, como decimos, tiene Dani Huiza, porque él, aparte de chico, ya salió no solamente primero a otros equipos, sino de la liga extranjera, sino también al Mallorca, Dani, porque aquí también tenemos un problema, porque muchas veces defienden mucho su propia lengua algunas comunidades, y esto hace que eso sea más excluyente que inclusivo, ¿no? Porque ellos quieren defender mucho, que es muy respetable, cada uno defienda su
su dialecto, su idioma, pero claro, cuando van personas de fuera, ¿cómo fue tu adaptación, podemos decir, en Mallorca, que teóricamente estamos en territorio, o físicamente territorio español, aunque hay también esa dualidad de... Fue buena, porque en verdad claro, allí nosotros teníamos por lo menos 4 o 5 compañeros andaluces también. Pero yo hablaba andaluz y el que me quisiera entender bien y el que no, pues también. O sea, que no fue tampoco tan complicado como mi compadre, que no vea todos los problemas que ha tenido. No, pero ¿sabes? Dani, pero sí lo que había era una cosa muy clara, porque yo en el Elche, por ejemplo, tenía ese hándicap de que eran todos valencianos, la gran mayoría, y entonces ellos, es normal, está en su tierra, ellos vienen de desayunar, vienen al entrenamiento, vienen hablando por la calle, se llegan al vestuario empiezan y siguen hablando en valenciano. A mí también me ha pasado. Entonces, en Mallorca, cuando tú pero- llegas y dices, hostia, le digo, oye, chavales, dice, ay, perdona, Pepe, y ya cambian. Pero, a ver, estamos en la tierra de ellos. Nosotros Claro. también tenemos que respetarlo. Pero, a ver, cuando vemos otros que no tenemos ni idea del tema, ellos, la verdad que dentro del fútbol somos muy respetables unos con otros. El jugador de por sí, el árbitro, siempre hemos tenido buen entendimiento. Y la verdad que nos respetamos a muerte, ¿no? Y yo creo que la lengua nunca ha sido un problema en ese sentido. A ver, yo el primer año sí que me costaba trabajo entenderlo a ellos, igual que ellos a mí. Pero sí que el segundo, el tercero, al final tuve 5 años y yo entendía el mallorquín. No lo hablaba, pero sí lo entendía, porque a mí casi todas las entrevistas me las hacían en mallorquín. Digo que yo soy andaluz, pero que me la puede hacer tranquilamente. Sí, pero Y eso también nos ha pasado aquí, ¿eh? ¿Aquí también? Sí, yo te lo digo, yo vine de Madrid, tenía 19 añitos, como decía anteriormente, y me pasó un poco como a Hugo, ¿eh? Soy de Madrid y no había salido de Madrid, Perdona, Pedro, pero tú tienes una pájara que no veas. Ya, bueno, aparte de esa. Pero no había salido de Madrid y no había tenido... Pero es verdad que la primera semana me costó a lo mejor comprender muchas cosas. Pero qué decir lo del lenguaje. Yo he terminado diciendo tequilla. No tiene aje. No tiene mala O sea, hay muchas cosas que se te quedan y yo estoy encantadísimo de haber adoptado o adquirido ese lenguaje que muchas veces que yo incluso sigo utilizando. Tequilla al carajo. ¿Eh? O sea, muchas cosas que realmente lo que dice, yo no lo comprendía, pero que al final a mí no me gustaba una sevillana o un carnaval y ahora se me caen 2 lágrimas casi, o sea, se me riza el cabello, o ¿sabes? Y cuando tenía 19, a mí una sevillana en la vida, y ahora la escucho por ahí y sinceramente se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta. Andoni Cedru, y cada vez que yo venía acá decía, Pepe, no vaya más a Cádiz, que después te tiras aquí 2 meses, ya más o menos te entendemos hablando. Y ahora llega, te vas a Cádiz, te vas una semanita y cuando vienes de vuelta no te entiendo un cojón. Ya, pero sí, es lo que. Pero ¿Verdad? es Y es que volviendo nuestra habla a más lo de rápida antes. es otra cosa. Yo conocí palabras aquí, ya he dicho que no las. Pipo, ¿qué es el pipo? ¿Quién conoce lo que es el pipo? El de la Los Guardia guardias Civil. civiles. No, el pipo. Te lo conocen bien. El chupete, yo no lo había escuchado nunca. El pipo, dale el pipo al niño. El pipo, el chicuco. No sé, hay 4, 5, 6 palabras o más que dice. O sea que muchas veces hablamos en función del sitio donde estamos y incluso siendo de Madrid, y no digo que sea. Que es donde dicen la zona de Castilla-La Mancha, donde se tiene un lenguaje mucho más, Más castellano. valga la redundancia, pues te vas a otro sitio y ves palabras, lo que decía antes Relaño, en el sentido de que palabras que dices, si esta no la he escuchado yo en mi vida, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, que quiere decirte que es una poca... Y te llama la atención, sí, pues te llama la atención. Es verdad que seguimos siendo españoles, seguimos siendo... hablando el castellano, y luego lo que decías, Hugo, que cada uno quiere hacer de su propia casa, pues bandera, como diciendo, es lo mío y lo que se siente orgulloso cada uno. A mí se me quedó una cosita con Dani. Dani, vos entendías el mallorquín, pero ellos siguieron sin entender tu andaluz, ¿no? No, ellos siguieron sin entender. ellos que van a entender, ¿no? Ellos no entendieran, vamos, nada. Pero bueno,
Mi entrenador me entendía, pues ya está, ¿no? Que esto era ya lo suficiente. Es que justamente el lenguaje ese es el que Claro. sí se entendía que el de los Es internacional. Y bueno, y ahora pasamos también al mundo arbitral con Antonio Jesús. Tú has tenido muchísima experiencia, primero por las diferentes regiones en España, con los futbolistas españoles y después también en la Champions, en otros países. Lo que nos ocupa más es justamente esa forma de interactuar. Con el trío arbitral no hay problema, antes en tu época incluso no había casi ni pinganillo, o sea que era todo por gestos, miradas y demás, pero ¿cómo era tu interactuación con los futbolistas? Bueno, pues yo ante todo soy filólogo. Cuando hablamos de la palabra, yo estudié filología y lo que habláis de Andalucía es un poco una parte, ¿no? El andaluz es tan rico, digamos, el dialecto andaluz, o las palabras, más que el dialecto, las palabras, que hay palabras en Cádiz que no se hablan en Málaga, que no se hablan en Jaén palabras que no son de Sevilla, es decir, que hay algunas, por ejemplo, en el norte de África hay una palabra, antes hablaba Alfredo de una palabra, y una palabra que a mí me marcó en Melilla, yo iba a arbitrar, y chipichanga. Chipichanga es una persona que no tiene ningún valor, es una persona, digamos, que no hace nada. Un chipichanga me pareció que tenía una fuerza enorme aquella para definir un individuo que es un chipichanga, ¿no? Dicho esto, evidentemente en el arbitraje yo he descubierto en los últimos años, cuando hemos estado con el VAR, yo estuve en el proyecto del VAR, que los árbitros hablan continuamente. En mi época no ocurría eso, continuamente entre el árbitro y el asistente, con una información que yo creo que no es ni buena porque creo que tienes que estar arbitrando y se comunican en demasía. Cuando nosotros estábamos en el campo ha dicho Pepe que es cierto que había respeto, diálogo poco, porque además tampoco puedes dialogar mucho, porque el diálogo lo tienes cuando estás tranquilamente, como estamos aquí, pero alterados con el juego, el resultado, el partido, las pulsaciones. A veces el diálogo es difícil de llevar a cabo. Y es cierto que es muy importante para utilizar el lenguaje corporal, el que se llama body language en inglés. El lenguaje corporal es muy importante porque además tú el inglés, que es el idioma más habitual cuando arbitras en el extranjero, en España evidentemente el castellano, el español, pero cuando arbitras en el extranjero, pero hay equipos que, por ejemplo, los equipos rusos o los equipos asiáticos, hay muchos que no tienen ningún conocimiento del inglés y por lo tanto el body language, el lenguaje gesticular del campo. Y bueno, no ha habido ningún gran problema, ¿no? Cuando ha habido algún incidente, pues hay un diálogo tranquilo, sosegado. Hoy en día sí veo que los jugadores y los árbitros intentan cubrirse por los medios de comunicación y se tapan para que la gente no sepa ni cuál es nuestro lenguaje, por si se dice alguna cosa de más. Pero yo de verdad no he tenido ningún mal gesto. Ha habido a lo mejor algunas veces que uno no escucha una cosa que dicen, una protesta, y a veces es interesante, algún comentario simpático, porque también ocurren cosas simpáticas. Un jugador, me acuerdo un día, en un partido, no voy a decir el nombre, era en Pamplona con el Real Madrid, pues estaban cantando el himno del Barcelona, no sé, allí en el campo un partido, en el campo del Sadar, y entonces un jugador del Real Madrid empezó a cantar el himno del Real Madrid. Entonces el capitán de Osasuna, Sola, viene y me dice que mira que fulano está cantando el himno del Real Madrid. Yo digo, pues yo no soy crítico musical, ni que cante lo que quiera, como tú comprenderás. A mí cante lo que quiera mientras lo disfrute, porque lo parecía como una altanería, ¿no? Y el otro estaban cantando el himno del Barcelona, pues un poco como ofrenda, y este era más, digo, pues canto el himno del Madrid. El otro viene, oye, está cantando el himno del Madrid. Yo no soy crítico musical. Es decir, que a veces tienes que dejar de correr las palabras en el campo para que todo vaya bien. Y en ese lenguaje que tenía con los futbolistas, como antes Alfredo dijo varias cosas importantes, o sea, cómo se habla en Argentina a través del gráfico y todo lo demás, pero hay una palabra que aquí decimos pitar, una falta, pitar. Pero el argentino te dice, ¿qué cobras? Entonces el árbitro te puede interpretar de quién cobras, porque eso ocurrió, le sacaron una tarjeta amarilla, creo que fue un jugador del Atlético de Madrid, por decirle eso al árbitro, como diciéndole un gesto, como diciendo, o no sé si ha sido, así no, se dijo. Pero creo que es más acertado pitar que cobrar. Evidentemente, analizando la palabra cobrar una falta es difícil, no pasar la factura, no pasar eso. Creo que es pitarla, pero yo creo que un árbitro, si viene un argentino, porque realmente estamos ya muy acostumbrados, los jugadores argentinos han sido habituales en nuestra liga, te dice vos cobrar una falta, no creo que nadie le vaya a sacar una tarjeta por eso, no está dentro del equilibrio del juego ni del partido. Pero sí hemos visto que cuando ha habido alguna cosa de esta, hay una palabra que la voy a decir, pero parece muy soez, pero no es así, como es la concha de tu madre.
suena muy mal. Y si hubiera un argentino aquí, me dice, ¿cómo sos capaz de decir esto? Esa palabra tiene un principio, y es que cuando la inmigración española a la Argentina, en las finales de los años 80, a principios de los 90, en un sitio de playa, comían marisco y demás, y un día la hija de la mujer que hacía la comida se puso muy mala, el marido la atendieron hasta que salió del tema, y que era todo por una intoxicación, y que era justamente porque hacían cosas con concha, que tanto las almejas como otro tipo de peces o en este caso de peces, moluscos. O moluscos que tan mal hechos, habían caducado, y entonces dice, es la concha de tu madre, porque lo que había hecho de comida tenía, y ahí aparece, por eso no es un tema que sea mal hablado, pero igual si yo le digo eso a un árbitro, te puede sacar tarjeta roja, pero si un japonés lo insulta al árbitro, bueno, no le sacan tarjeta. Yo creo que cuando ese tipo de palabras, un árbitro te da roja más por el contexto, la contextura. ¿Cómo lo contextúas? Que por lo que dicen, ¿no? Porque a lo mejor de la concha, por ejemplo, los andaluces nos decimos, el hijo de puta no es un insulto, es decir, es hasta una cosa bien dicha, el hijo de puta, como la gente es. Entonces, por lo tanto, tú tienes que contextualizarlo todo. Yo creo que más la forma del momento, en el que un árbitro, la concha de tu madre, se te dirige a ti de una manera alterada, con los brazos en alto, totalmente fuera de lugar, pero dice, hombre, la concha de tu madre, Antonio, ¿qué pitaste? Tú no lo vas a expulsar ni le vas a molestar. Yo creo que también es el tono, la entonación, el contexto, la situación. Entonces hay que analizar. Como yo digo, el árbitro no es un juez, el árbitro es un perito en todo momento en el campo. Un juez decide con tranquilidad y el árbitro tiene que peritar situaciones en determinados momentos y hacerlo de manera justa y equilibrada. Pero además antes las tarjetas eran más por gesticular que por hablar. Efectivamente, porque por muy fácil. Yo se lo digo ahora que soy presidente y he aprendido mucho en la anterior conferencia, de la charla con Lendoiro y con el presidente del Atlético de Madrid, con Manolo. He aprendido, que hay que aprender siempre. Yo le digo a mi entrenador que cuando protesta a los árbitros de baloncesto, lo hago con las manos, ellos protestan mucho, las manos por lo menos en los bolsillos, las manos atrás. El gesto que es más genérico del árbitro, de alguna manera, como dice Pepe, lo condena más que, por ejemplo, a lo mejor que tú dices, que no ha sido mano, pero si tú dices que no ha sido mano y te lo indica, evidentemente la posibilidad de tarjeta es mucho más alta. Y eso también ocurre en los futbolistas, porque muchas veces vemos también, Dani, Pedro, Pepe, que levantan los brazos a algunos jugadores y dicen, estoy solo, ahí hay uno que está solo, entonces está como diciéndole a los compañeros que hay, o al técnico, o más bien queriéndose hacer ver él ante el público que está ordenando al equipo cuando realmente no dice absolutamente nada. Yo creo que eso ha sido, o al menos a mí sí me sentaba bastante mal, o me producía muchísima incomodidad. El hecho de levantar los brazos, yo creo que lo que decía Pepe anteriormente del respeto que ha habido siempre entre nosotros, tú a lo mejor te podrías ir a Pepe, o Pepe podría venirme a mí, me podría llamar perro judío, cualquier cosa, pero el público no lo veía. El público no lo ve, pero cuando tú te levantas las manos, ¿qué estás haciendo, sabes? Tú mismo estás haciendo que le juzgue todo el mundo, ¿sabes? Estás haciendo el juzgue. Yo creo que una de las cosas... Yo creo que no, porque no todos los futbolistas son iguales. Por ejemplo, yo soy más de estar levantando los brazos, o llamar a mis compañeros, o para decirle algo todo el tiempo. Sí, no, pero yo digo, la referente se suele... Claro, pero que la forma, al fin y al cabo, da igual que te vea el público, porque tú tienes que estar... Sí, no, pero tú estás, o me he explicado mal seguramente, pero tú lo estás diciendo para hacer algún gesto, cualquier cosa. Yo me estoy refiriendo, que a lo mejor es lo que no he dicho, en el hecho de cuando hay algo que no es normal, como puede ser, y estaba diciendo, o he empezado diciendo en mi caso, pues yo qué sé, he hecho un fallo importante, he salido a un balón, no lo he cogido, y entonces, bueno, pues el más perjudicado, el que más molesto está, en este caso soy yo. Si encima vas a venir, ¿qué haces? O sea, que ya lo sabe todo el mundo también, que ya sabe todo el mundo que he fallado yo, ¿sabes? Pero no me hagas todavía más patente el que yo lo digo en ese sentido, no el hecho, no, eso no. Lógicamente son indicaciones que a lo mejor en el campo, si no levantas la mano, incluso no te ven. Claro. Incluso no te ven por toda la gente que hay, ¿sabes? Entonces, quiero decir, yo creo que sí, una de las cosas que
he observado o creo, y poniéndolo en mi persona, o como lo he puesto, es que el propio compañero te levante las manos ante un error, Yo me refiero ante un error, no ante... Porque estás echando el público encima. Y siempre lo he visto, no solo en mí, sino en muchos compañeros que decían, mira, hazme lo que quieras, pero no me levanta la mano. No sé, cuando no me levanta la mano. O fallaba el pase tú y te decía, ¿qué pasa? Pues eso es lo que te digo, hay que decir, corre tú para allá, así eso. Por eso te digo eso. Falla el pase porque tiene el pie escayolado, cojones. Y no se movía. De aquí a ahí están fallando pases ya, cojones. Bueno, eso ahora. Claro que Nosotros tiene no la bota de fallamos, madera. nosotros no fallamos en esos pases. Nosotros que vamos a fallar eso, cojones. Dani, tú también has estado fuera de España, estuviste Turquía. ¿En? ¿Turquía? En Turquía y también estuviste en Malasia, ¿no? Sí. ¿Cómo te hacías para comunicar? Con mi inglés, cojones. ¿Qué te piensas? Soy del chicle, pero tampoco para tanto, ¿no? No, me hablaban, yo decía, yes, ya está, toma por culo, me voy. Era complicado, la verdad que era complicado y nosotros lo que pasa es que siempre teníamos un traductor cerca, ¿no? El entrenador, por ejemplo, tenía el traductor de los extranjeros ahí al lado pegado y cuando daba indicaciones, pues él también hablaba, pero era complicado. Me comentaste que tenías un entrenador argentino, un traductor argentino. Un traductor argentino. ¿Y le entendía algo? Sí, ese, hombre, claro que sí, joder. Está ahí en todos lados, lo sabes. Sí. Es la gente todo lo que más entiende cuando hay paso por delante. Bueno, nosotros también teníamos muchas veces, y volviendo al tema de la ubicación, porque antes se hablaba de que los equipos sudamericanos tácticamente eran mejor que los europeos. Te hablo hace 40 y pico años cuando yo jugaba. Y tenía una razón de ser, porque nosotros allá nos identificábamos por número. Antes Alfredo hablaba del Callejón del 8. Y nosotros allá, cuando éramos chiquitos, ya nos organizábamos porque había un sistema que era un 1-4-3-3. Estaba el 1 era el portero, el 4 y el 3 los laterales, el 2 y el 6 los centrales, el 5 era el pivote, el 8 era el carrilero pero por el andarivel derecho, el 10 era el talentoso, los wings, como decían antes, wing derecho y wing izquierdo 7 y 11, el centro forward era el número 9. Entonces, cuando llegábamos a cualquier parte a jugar, decíamos, ¿vos de qué jugás? Yo juego de 8, ya sabía la posición del 8, y creo que eso sirvió mucho para que... Nosotros pensábamos que estando del 1 al 11 jugábamos seguro. Y nos daba igual número. No, pero esos números eran muy parecidos aquí, Los números aquí que está diciendo él, a lo mejor con otros, eran muy parecidos. Aquí los extremos eran el 7 y el 11, el delante del centro era el 9, el 5... Pero lo importante era estar entre los 11 primeros. Sí, pero eso te está remontando. A veces muy entre los allá, 15, A veces entre los 15. ¿Te acuerdas cuando había también? 15, pues yo dormía con Rovira, ¿no? Es como antiguo. No, pues digo que porque antes se decía eso, dice, pues yo tengo una anécdota también, en el cual que decía, porque antes era del 1 al 11, lógicamente, ahora lógicamente luego cambió la reglamentación, la ley y tal igual, y cada uno podía escoger su dorsal y demás igual, pero llegado al sitio ese donde estás hablando, decía, bueno, y que cambiaba de entrenador, dice, sí. Dice, ahora van a jugar, dice, sí, el 6 con el 3, el 3 con el 6, dice, pero al final van a jugar los mismos, ¿sabes? O sea, diciendo... Cambiaba la camiseta. Se cambiaba la camiseta, pero no los números, porque al fin y al cabo era del 1 al 11. Ahora mismo, pues, yo no me sé los dorsales de casi ninguno. Entonces. Sí, como dice Antonio Jesús, que los números aquí eran diferentes, porque igual aquí era el 6 el que jugaba de pivote, y en Argentina el que jugaba de pivote era el 5. O sea, y en Brasil también el 2 el lateral derecho, en Argentina era el 4. O sea que la diferencia, los otros... Aquí era el 2, en aquella época cuando estaba la camiseta, claro, normalmente el lateral izquierdo era el 3, 4 y 5 centrales, 6 y 8 si juegan con 2. En definitiva acá sí es el 5 y el 6, que lo tenemos diferenciado. El resto era igual, pero te digo, porque es un lenguaje... El 5 y el 6 lo sabía porque Viverti vino a Málaga y era el 5, y venía con esa idea de Belgrano de Córdoba, venía mi equipo. O sea que... 7 y 11 las bandas, 9 y 10. Y después ya estaban también esos anglicismos, ¿no? Del fullback,
el centrales, el stopper era el tapón, el half, el centro half era el 5. Eso fue ya en mi inicio en el fútbol, que tenía esa denominación, pero a nosotros nos resultaba mucho más práctico para la práctica del fútbol, así identificarnos por el número, porque ya sabías cuál era la posición. Ahora... Aquí te cogimos rápido, Hugo. Como le pegaba tan fuerte el balón, te pusimos de libre. No, hay una cosa... Yo debuté en el Bernabéu, no con el Madrid, con el Castilla, temporada 78, 79. Estaba Pepe y no jugué aquí con el Algeciras y debuté allá. Y me dan la camiseta número 10. Yo ayer era el número 5, era pivote. Y claro, la camiseta número 10 la puede usar Pepe Mejía, la puede usar en un momento dado Dani Huiza, pero Hugo Vaca no la puede usar porque es un picapedrero. Lo llamamos. Entonces, claro, debuto, me ponen la camiseta número 10 y salió primero Blanco a marcarme por toda la cancha. Y a mí no me marcaba, yo tenía que marcar al talento del equipo rival, era digo, marcándome a mí. Aparte tuve la mala suerte, metí un gol a los 2 minutos. Me pusieron otro marcaje más en la segunda parte a Pérez García. Pero que eso era el lenguaje del fútbol de antes. Claro, pero lo que quiero llegar es que, digo, si me ven mis amigos poniéndome la camiseta número 10 en el Bernabéu, me matan. Porque eso es un sacrilegio, no se podía uno que no fuese talentoso tener la camiseta número 10. Normalmente la camiseta del número 10 ha ido asociada al talento, eso es verdad. Claro, y en esa época en Argentina estaba Babington, el Beto Alonso, Bocini, Kempe, Maradona que estaba saliendo. Todos los equipos tenían un talentoso. Aquí teníamos a Pepe. Y el 11. Y el 11. Y el Mago. El Mago. El Mago. Pero el Mago ya era más 11, más jugador. Él era 11, hacía por los 11, lo que le tiraba la gana. Fuera y dentro del campo. Hermeo, pero lo que daba la gana. Así que, ¿tú te identificabas también por los números, Dani? A mí siempre me ha dado igual. Yo, además, el 10, sobre todo en el Mallorca, lo llevaba el Caño y Bagaza. Eso era calidad pura. Entonces, el 10 era intocable allí. Los 5 años que yo he llevado, y bueno, yo creo que el Caño también estuvo 5 años más. Él siempre ha llevado el 10 porque era más talentoso que había en el equipo. Pero en ese partido que digo yo, el 10 era de Ricardo Ibáñez. Estaba en ese momento. Minguela en el Valladolid. O sea que claro, no, pero cuando me la dieron a mí. De jugadores de el 10 siempre ha sido asociado, digamos, a... Pedro, tú has estado en Ucrania, has estado en la selección ucraniana también como entrenador, con Shevchenko. ¿Cómo era la forma de relacionarse? ¿Cómo era el tema? Porque no sé qué idioma utilizaba, si él había estado, bueno, o el inglés fuera... Hubo dos etapas. Primero fue de finales del 2010 al 2014, que era un club, era el Nipro, con el cual fui en el staff técnico de Juan de Ramos, junto con Muñiz y Marcos Álvarez como preparador físico. Y entonces, no fue complicado, o sea, por una parte no fue complicado, si acaso para el que más complicado siempre podría ser para mí, a lo mejor, y trato de explicarlo, porque yo creo que cada día los clubs hacen lo indecible porque el entrenador, el staff esté lo más cómodo posible. Entonces, bueno, basta que estés en un país de un habla, incluso, imagínate, de lenguas eslavas, como es el ucraniano, que es oficial, y dentro de la idiosincrasia, como podemos haber sabido, más que idiosincrasia, la historia que tiene Ucrania, pues hay dos, es un idioma, el idioma es el ucraniano, pero se habla más ruso, casi una parte habla más el ruso que el ucraniano y la parte occidental es la que habla el ucraniano. Pero bueno, vuelta a lo general, entonces, sobre lo que decía del club, el club hace todo lo indecible o lo más importante para que tú te sientas a gusto. ¿Qué ocurre? Nos pusieron un traductor, que básicamente era un traductor sobre todo del entrenador, del entrenador. Y yo digo que lo tenía más difícil porque lógicamente yo me tenía que pegar con mis 3 porteros, pegar entre comillas, o mal dicho. Pero entonces yo tenía que expresarme o comunicarme con ellos a través de, pues afortunadamente o
conocía el inglés, y podía expresarme con ellos en inglés. No los tres sabían el inglés, pero sí a lo mejor uno o dos, y entonces ellos sí. Y entonces, bueno, pues tuve la inquietud también, de aprender el ruso. O sea, de poquito a poco ir aprendiendo el ruso. Más que nada por necesidad y más que nada también por gustarme las lenguas, o sea, aprender las lenguas. Y bueno, pues entonces yo ya era un reto personal también, y entonces de vez en cuando pues me intentaba hablar en ruso con ellos. Pero más lejos de aquello, pues sí, inglés, ruso, y luego entre el staff nuestro pues era Pero volviendo al tema, que decirte, y creo que lo debo decir, yo creo que el lenguaje, yo cada día creo que, volvemos aquí, yo creo que el lenguaje hoy día, del futbolista se queda más en expresión que en comunicación, ¿sabes? Porque comunicar es lo que estamos haciendo ahora pero el jugador de hoy día yo creo que está muchísimo más expuesto, mucho más expuesto, cada vez comunica menos, porque al estar sobreexpuesto y a su vez está sobreprotegido, y me parece perfecto, me parece muy bien, pues porque cada día también hay muchísimos más medios de comunicación, cada uno quiere su cuota de notoriedad, porque al fin y al cabo la información cuanto más sensacionalista sea, mucho mejor, y eso es lo que muchas veces el propio profesional, y ya no solamente el jugador, no quiere estar expuesto, y cualquier cosa que digas, y es verdad que muchos de ellos por obligación, cada equipo tiene que hablar dos jugadores cada después de los partidos o luego, pero yo creo que cada día vemos menos entrevistas. Y la gente es ávida de conocer lo que hace el futbolista, pero el futbolista yo creo que cada día se expone menos, y el club lo expone menos también, lo protege más. Entonces, claro, yo creo que esa expresión muchas veces, o el conocimiento que tenemos los aficionados del futbolista, porque todos somos, pongámoslo entre comillas, cotillos, nos gusta saber de qué hace la gente que nos hace pasar un rato bueno con el fútbol, porque a todos nos gusta el fútbol. Y entonces yo creo que muchas veces nos quedamos con la imagen del futbolista, que es de lo que estamos hablando en este caso, por muchas veces las expresiones y los gestos que tiene dentro del campo y en las pequeñas entrevistas que puede tener. Pues mira, si este es pues lo que dice, todos, pues Huiza es más juerguista, por el hecho. ¿Y yo por qué dice eso? No, ya te broma. Estoy poniendo un ejemplo, digo, por la forma de dirigirse. Porque estaba mirando hacia ahí, Dani. Y... Pepe, Dani, váyatela. Pepe no le gusta una guitarra, por ejemplo. Bueno, aunque eso no viene a cuento de lo que estaba hablando. Pero quiero decirte que se sacan muchas veces esas conclusiones por la forma y hoy día, de hecho, nos fijamos que ha sido una moda, o al menos se ha convertido en hábito más que en moda, el hecho de que hoy te diriges al compañero y te tapas la boca. ¿Por qué? Pues porque hoy día es todo tan sumamente específico que lo que le tenga que decir yo a Pepe no tiene por qué enterarse todo el mundo, porque mañana, como siempre hay gente que lee los labios, pues te va a decir, es que le dijo en este momento tal cosa. Entonces, claro, estamos sobreexpuestos, y me parece perfectamente que esa sobreprotección exista, pues porque muchas veces te genera lío, te genera el hecho de tener que deshacer un entuerto que es una obviedad. Yo estoy de acuerdo contigo, porque mira, es cierto que hoy en día no hay naturalidad en las entrevistas, las respuestas son prácticamente mecánicas, la gente hace una entrevista, digamos, con poca frases hechas y a veces hay peligro. Te voy a poner un dato. Una página web el otro día entrevistó, en el mundo que estoy ahora del baloncesto, a un jugador del Juventud, a Parra, y le preguntaron, ¿cuál es el equipo más valorado para ti, que tiene menos valor? Y dijo, el Gran Canaria. ¿Y cuál es el equipo que le han dado demasiado valor y no es tan bueno? Y dijo, el mío, el Unicaja. En Málaga el chaval se lo forzaron. Él dijo en una entrevista mínima, en Málaga, cuando vaya ahora Parra allí a jugar, claro, va a tener un ambiente gratuito en contra. Yo he intentado quitarle, porque digo, es que una pregunta nimia, y él ha tenido su opinión. Y dentro de un contexto que a lo mejor que era lo que demandaba. De la página web, y ahora rápidamente lo lleva a los medios de comunicación de Málaga, lo elevan, y ahora dice el club,
¿Y qué necesidad tienes tú de hacer una entrevista? Pues ya no hay más entrevistas Claro. porque no vamos a ganar nada. Entonces pierdes la naturalidad porque también es bueno conocer a las personas, entrevistas profundas, entrevistas que ahora afortunadamente tenemos muchos, digamos, documentales que está trabajando las plataformas y conocemos quizás a la gente de una manera distinta, pero sobre todo a los que han terminado. A los que están no los conocemos porque se quieren proteger, como tú dices. En esto también tiene parte de culpa alguna prensa sensacionalista, algunos periodistas que van buscando el clip, van buscando a ver que dónde puedo pisar el palito y decir algo que pueda ser inconveniente. Entonces los propios clubes intentan proteger a los futbolistas y los futbolistas cuando llegan a las ruedas de prensa son planos posiblemente, entonces, salvo honrosas excepciones que puedan salirse, porque incluso en un momento determinado esas entrevistas o esas declaraciones que hacen pueden ser sancionados también por las declaraciones, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que cuando un día estén calientes, que a veces es aconsejable que no hablen. Cuando están calientes termina un partido, un árbitro se ha equivocado en un penalti, ha perdido un partido, te han expulsado, es mejor no hablar porque va a meter la pata. Entonces yo creo que ahí, sí, pero cuando dicen algo... volvemos a lo mismo, aunque decirte que está sobreprotegido. A lo mejor cuando termina el partido dice fulanito y menganito tienen que ir. Y entonces ahí está el jefe de prensa, que por eso hay el jefe de prensa dijeron no, este no va porque le conoce Bueno, ya en las competiciones internacionales no es así. En las competiciones estaba refiriendo a las... cuando tú dices tiene que ir el 10, tiene que ir el 10. Tiene que ir porque te pueden multar. Claro, tiene que ir el 10 porque tú tienes el contrato, o tienes que ir el 10 a hablar. Bueno, entonces, sí, a lo mejor en España es así también, quiere decir. claro, Pero entonces, ¿qué ocurre? Tiene el 10 para cogerlo. Bueno, en España los equipos intentan de alguna manera también, aunque la liga tiene una persona que te dice, el que quiero que hable es Dani, pero intentan a lo mejor, pues mira, Dani que está malo y tal y cual, y los quiere quitar. Lo que sí hace el director de prensa, su obligación es decirle, Dani, cuidado, que no vaya a meter la pata, que te han expulsado y que no vaya a decir nada. Entonces él llega y a lo mejor hace gestos, pero no dice lo que realmente piensa en ese momento, es lógico, ¿no? Como cuando, por ejemplo, un tema que para minorar la sanción a un jugador, cuando, por ejemplo, tú has insultado a un árbitro o le has pegado una patada a un contrario, va y te dicen, venga, entra al vestuario y pide disculpas para que en el acta el árbitro ponga esto, porque es una causa de minoración de la carga, digamos, que viene el tema, no de naturalidad, sino, digamos, de una estrategia. Antonio, una pregunta que creo que se hace muchísimos aficionados y nos hacemos mucha gente eco. ¿Llegará el momento en que los árbitros puedan también ser entrevistados una vez que finalice el partido? Los árbitros siempre han podido ser entrevistados. Es decir, que el que no quiera, yo a mí, pues, hemos vivido, hablaba Lendoiro de los años 90, y esos fueron unos años de comunicación increíbles, era un mundo, digamos, abrupto, ¿no? Y lo que ocurría es que cuando tú te entrevistabas después de un Madrid-Barcelona, ahora ellos vienen, creo, de la Morena y García, pero si entrabas con García te dejaban en el teléfono para ya no entrar con De la Morena, estaba una hora o al revés, ¿no? Y entonces, pero tú entrevistabas, yo después de un Madrid-Barcelona he hablado siempre cuando he querido. Una cosa es que otros compañeros lo hayan querido y nunca ha estado prohibido. Lo que pasa es que el comité aconsejaba, pero nunca podía prohibir que tú hablases. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces llegaba a decir, bueno, ¿para qué voy a hablar? Porque cuando te equivocabas en un penalti, evidentemente, tú por mucho que dijeras, tú podías dar tu punto de vista, pero te habías equivocado. Entonces, cuando te llamaban, normalmente, y además es lógico, porque el árbitro no tiene por qué ir en otras declaraciones. Yo recuerdo el penalti de La Coruña con el Valencia, cuando Yuki falló, aquel todo el mundo llegó al consenso que se había acertado, y nunca me preguntaron si me hubiera equivocado, que también es posible, me hubiera equivocado, que tal y cual, pues hubieran dicho que el error era intencionado, era para que el Barcelona ganara la Liga, ¿no? Es decir, que el árbitro muchas veces no habla porque si no te quieren escuchar es difícil, digamos, el expresarte. Entonces mejor tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, ¿no? Por lo tanto, a veces es bueno hablar, pero a veces es excesivo. Y si todas las veces tienes que ir a justificar un error, parece que también estás perdiendo ya tu nivel, ¿no? Y te van a llevar siempre para los errores. Es decir, para un árbitro, y además es el rol que tienes, y tienes que aceptarlo cuando eres árbitro, por los aciertos no te van a llamar nunca. Hay otras cosas también que hablábamos del referí, del Orsay, y ahora está una nueva, ahora es Arbi. Eso es muy moderno, esto a mí no me gusta, esto viene mucho de Sevilla. Lo de Arbi viene mucho de la zona de Sevilla, cuando dice Arbi, yo me acuerdo cuando arbitraba, Arbi. Pero esto es moderno, esto no, ¿verdad? Que yo como soy muy mayor, lo de referir sí es más lógico porque el fútbol tiene mucha afición inglesa, el fútbol inglés, por lo tanto, lo que es fútbol club es normal.
balompié, por ejemplo, antes te decía, se recordaba, y aquí el filial antes era el Balón de Cádiz, es decir, que aquí ahora mismo el Balón de Cádiz, yo le arbitré muchas veces, entonces, cuando se arbitraba en Andalucía, equipo andaluz es la primera preferente por aquello, ¿no? Pero yo lo de Arbi, yo creo que es, me parece además de poca, Arbi, me parece poco nivel lingüístico, me parece lo de Arbi. Y Dani, para ir ya concluyendo... Más. Vamos ya una hora aquí. Tiene que entrenar por la tarde, o sea... Tengo que ir un ratito. Bueno, al final, tú decías que gesticulaba bastante, pero siempre ha sido con un buen rollo, diríamos, ¿no? Sí, como claro, se dice, siempre con respeto. Siempre creo que has sido una persona muy carismática y allá donde has estado se te ha apreciado, porque incluso llegaste a jugar en Paraguay, allá en el Cerro Porteño, ¿fue? Sí. Muy querido allí. Eso es. ¿Y cómo fue esa experiencia un poquito? ¿Y cómo te adaptaste también a la forma de hablar de ellos? En guaraní, no sé si lo aprendiste, no creo. Con lo que hablar, es como si, ¿no? Eso es lo que no entiendo. La verdad que allí cuando llegué, la primera semana, la segunda, complicado. Pero ya después de ahí ya más la afición me tenía como un ídolo, nada más llegar. Y fue fácil, ¿no? Y después con el idioma, con mis compañeros, sí que no me entendían nada. Me entendían cero, pero poquito a poco me puse un poquito más finoli. que esto es complicado. Pero me puse un poquito más finoli y ya nos íbamos acostumbrando cada día. Y Pepe, tú ya Pepe al no ha final... estado en el extranjero nunca, ¿eh? Pepe nunca ha estado en el extranjero, ¿no? Y fui a jugar a la Recopa. Ah, verdad. No, ya le iba a preguntar a Pepe, ya por otro también, porque Pepe tiene un club de fútbol de su hijo, Fran Mejía, y como entrenador también tiene que tener una aceptación del lenguaje con los chicos que están Es muy complicado, más que nada por la educación, ¿no? Son chiquillos y se creen que están hablándote a un amigo y el problema es ese, que no... Es lo que hablamos antes, ¿no? Que antes había un respeto diferente dentro del fútbol, ¿no? En unos códigos. Yo siempre respeté a mis entrenadores como si fueran mis padres, igual. Yo ahora hablo con un chiquillo de cualquiera de 10 o 11, A Milosevic 12 años. le borraste un nombre de la... No, bueno, lo de Milosevic era gracioso, porque te ponía más flecha que en una película de indio. Entonces yo decía que déjate de tanto indio que después hay que correr en el campo. De tantas flechas. De tantas flechas, parece una película de indio. Y la verdad que hoy día los niños te consideran un amigo, es que no te miran más allá. Es diferente a cuando ya tú tienes un equipo competitivo, pero cuando tú trabajas con escuelas, que es donde tú más o menos una guardería, y lo que haces es disfrutar como si fuera el fútbol de la calle, es diferente totalmente. Ahora cuando estás en un equipo ya hay una disciplina, los padres les dicen respétalo porque si no te va a castigar sin jugar domingo. Y entonces ahí es donde hay, digamos, un poquito de disparidad, ¿no? Pero normalmente antes eran mucho más respetuosos. Yo todavía sigo viendo a José Antonio Guerrero o a Luis Escarti y a Manolo Lapi, ¿no? Y para mí es como si fueran, digamos, lo veo por como si fueran, yo qué sé, mi padre, ¿no? Y un respeto total. Y entonces, bueno, eso es diferente. Yo lo veo diferente a lo que ahora. Ahora todo el mundo te echa el brazo encima, hasta un niño de 10 años. Y no, cambia totalmente. Hay que adaptarse a los tiempos. Adaptarse a los tiempos y el tiempo, que ya no está premiando, o sea que tengo nada más que agradecer primero al Cádiz Club de Fútbol por ofrecerme esta oportunidad de compartir esta mesa redonda, diríamos, con 4 figuras del fútbol nacional e internacional. Muchísimas gracias, Pedro, ha sido un placer. Hoy no te has metido conmigo, estoy muy tranquilo. Así no te han dado opción, pero ya tendrás tiempo a lo largo del día. Te lo prometí. Ah, bueno, luego ya sí. Antonio Jesús, ha sido un auténtico placer. Gracias. Te veo esta parte de categoría, está para jugar, como quien dice. A mí me gusta mucho venir a Cádiz porque tengo aquí a mi amigo Salva, que ha sido mi juez de línea durante muchos años, porque además siempre me recuerda porque mi padre era del Cádiz. Entonces, por lo tanto, es algo que para mí me resulta entrañable. Mi padre era de Málaga, pero era del Cádiz. Incluso lo hablaba antes, que el día del descenso aquí con Pepe Cendré, que el Málaga descendió, yo soy malaguista, pues bueno, discutimos fuertemente en mi caso, pero claro, mi padre que falta hace años, pues siempre tendrá para mí un Con Cádiz el Málaga, con el Málaga. Con el Málaga.
efectivamente, pero mi padre era del Cádiz, por lo tanto venir aquí supone para mí siempre que por los buenos amigos que tengo, y como nunca le pillé al Cádiz, por lo tanto no tengo enemigos, me resulta muy bueno venir. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer. Yo creo que también para todos es un placer verte aquí por un sitio donde llegaste. Te insultaron de allá. Uno. ¿De aquel cuadradito de allí? Le regalaste la camiseta y después era el fan número uno, ¿no? Claro. No, Pero era normal y ya está. No pasa nada. Dejaste una huella en poco tiempo, un poco como de Articia, dejaste una huella imborrable para toda la Eso es lo de más Cádiz. importante. Y muy agradecido. Conseguimos el ascenso y eso era lo único que a lo que vine. Que siga siendo igual de auténtico que ha sido hasta ahora en tu vida. Muchas gracias. Que la verdad que era una maravilla. Muchísimas Gracias. gracias. Y a Pepe le digo, hasta luego, Pepe. Aquí estoy. Nos vemos. Muchísimas gracias por tu vosotros. presencia. Y aquí terminamos. Antes vamos a recordar que a las 4:30 tenemos la ponencia de los anglicismos en el deporte. Estarán Jesús Castañón, filólogo y escritor, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Y el presentador será Joaquín Perles, actor, productor, que lleva los cortometrajes tan maravillosos. Joaquín, esta tarde a las 4:30 te vamos a ver. Muchísimas gracias a todos, nos vemos después.